Las fuentes del derecho internacional. Introducción. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 1. La Corte, cuya función es decidir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: inciso A. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Inciso B. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Inciso C. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Inciso D. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio exequat bono, si las partes así lo convinieren. Es cierto que esta disposición establece solo el derecho aplicable por este tribunal en caso de controversia, pero también es cierto que esta prescripción se encuentra inserta en un tratado general, la Carta de Naciones Unidas y el Estatuto Anexo, aceptado por los países miembros, que son la mayoría de la comunidad internacional. Tratados, en su acepción más amplia, es todo acuerdo de voluntades para producir un efecto jurídico, cualquiera sea su denominación: carta, protocolo, concordato, convención, acuerdo, acta, modus vivendi, etc. El autor, César Sepúlveda, afirma que los tratados no pueden contener normas de derecho internacional general. Solo en casos muy raros recogen derecho consuetudinario, pero no por ello son instrumentos que generen normas generalizadas de derecho internacional. Clasificación de los tratados. Inciso A. Tratados bilaterales y multilaterales. Los bilaterales son los que se suscriben entre dos estados, dos sujetos de derecho internacional, y los multilaterales son los que se celebran entre varios estados. Inciso B. Tratado ley o tratado marco constitución, utilizados con frecuencia en materia de integración económica. El tratado ley constitución establece normas de carácter general y obligatorias, ejemplo, la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos. El tratado marco o tratado marco constitución es aquel que se limita a enumerar los principios y dar orientación general sobre las políticas que han de regirse en la esfera que regula. Terminología internacional de los tratados. Varios son los términos que se usan en el derecho de gentes. Entre los más frecuentes está el término convención, ejemplo, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Pacto, término utilizado por primera vez al constituir la Sociedad o Liga de las Naciones. Carta, se utiliza para nominar los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales, ejemplo, la Carta de la ONU, la Carta de la OEA. Estatuto, se los denomina así a los tratados colectivos, a los documentos básicos de toda organización internacional, ejemplo, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Declaración, término utilizado para referir principios jurídicos o políticas comunes, ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas de Washington de 1942. También existen términos como acta, protocolo, acuerdos, modus vivendi, canje de notas en Europa o notas reversales en América Latina, que es lo mismo. Elaboración o conclusión de los tratados. Existe un principio de derecho que alcanza al derecho de los tratados. Este principio
es el de pacta sunt servanda, que significa que los acuerdos están para cumplirse o que lo acordado debe cumplirse de buena fe. Para la conclusión de un tratado existen dos partes principales. Inciso A, la elaboración, cuyas fases son la negociación, la redacción, la firma, la promulgación, el canje de instrumentos de ratificación y finalmente la publicación y registro. Inciso B, la ratificación. La ratificación de los tratados. A partir de la ratificación de un tratado, este adquiere fuerza jurídica. El artículo 14 de la Convención de Viena de 1969 señala: el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación. Canje de ratificaciones. El canje de ratificaciones genera validez internacional. Sin este procedimiento, el tratado no tendrá validez ni cumplimiento. Para efectuar un canje de ratificaciones, intervienen jefes de Estado, poderes legislativos y cancillerías. Ratificación imperfecta. Según la doctrina, hay diferentes posiciones. Para unos, aun si existe alguna omisión en los elementos de la ratificación, será obligatoria y válida jurídicamente hablando. Autores monistas y George Shell. Rousseau dijo: ninguna dificultad puede surgir cuando se trata de regímenes en los que el jefe de Estado posee, de manera exclusiva e incondicional. Para otros tratadistas, la omisión de un acto en el proceso de ratificación generaría la nulidad del documento y no obligaría su cumplimiento. La tercera posición viene del positivismo, denominada doctrina ecléctica, según la cual, a pesar de todo, el Estado tendría responsabilidad. En la práctica, la mayoría de los países apoyan y aceptan la primera. Adhesión y firma diferida. La adhesión, también llamada accesión, es el acto jurídico por el cual un Estado que no es parte de un tratado internacional se pone bajo el imperio de las disposiciones de este tratado. Así lo definió Rousseau. Actualmente entendemos como adhesión al acto unilateral de un tercer Estado por el cual éste manifiesta su interés en adherir, siempre y cuando existe en el tratado una cláusula de adhesión y los Estados firmantes estén de acuerdo con la adhesión del tercero. Este procedimiento se viene aplicando desde principios del siglo XIX hasta la actualidad. Firma diferida. Se denomina firma diferida a la facilidad otorgada a aquellos estados que no han participado de la negociación de un tratado, pero que desean suscribirlo. Para ello se les da un plazo prácticamente ilimitado. Reserva de los tratados. Según la Convención de Derecho de los Tratados, la reserva se define como una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al afirmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a este Estado. En otras palabras, es la declaración que hace un Estado para no cumplir algo de un tratado. ¿Cómo me cubro, Antes de la Convención se usaba el principio de la integridad de los tratados, el cual rechazaba el uso de una reserva si el resto de los estados firmantes no la aceptaban. Algunos autores critican la reglamentación de la Convención que las permite, porque consideran que de esta manera causaron la proliferación de las reservas, cosa que afecta la unidad de los tratados. Registro de los tratados. El artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas indica que toda parte de un tratado que no ha sido registrado
no podrá invocar dicho tratado ante un órgano de las Naciones Unidas. Extinción de los tratados. Los tratados pueden extinguirse, es decir, pueden dejar de producir efectos jurídicos, y las formas que la doctrina clasifica son: inciso A, por abrogación, que significa por la voluntad común de las partes. Si todos los que firmaron acuerdan un nuevo tratado, pueden dejar sin efecto el anterior. Por supuesto, el nuevo acuerdo debe cumplir con todas las formalidades de la práctica internacional. Inciso B, por caducidad, que viene del mismo tratado. Por ejemplo, que el mismo documento estipule un plazo de aplicación de 50 o 100 años, o por condición resolutiva, que son los plebiscitos. Inciso C, por denuncia, que viene de la voluntad de una de las partes, la cual puede ser reglamentada o no reglamentada. Reglamentada es cuando está estipulada la denuncia en el mismo tratado o en cláusulas preexistentes. La no reglamentada constituye lo que se denomina ilícito internacional. Inciso D, por el advenimiento de algunos acontecimientos como la guerra o cambios relevantes de las circunstancias, lo que se denomina cláusula rebus sic stantibus. Formulada por primera vez por Santo Tomás de Aquino en la Summa Theologica, con la siguiente expresión: Omnis conventio intelligitur rebus sic stantibus, que traduce: toda convención debe ser entendida estando así las cosas. Esta cláusula fue incorporada al derecho internacional por Alberto Gentil. Para aplicar o invocar rebus sic stantibus hay 3 requisitos. 1. Solo se aplica a los tratados. 2. Debe ser una modificación esencial, radical o sustancial. Y 3. Se pretende que sea una cláusula tácita en los tratados de duración ilimitada. Nulidad de los tratados. La Convención de Viena de 1969 contempla la nulidad de los tratados en su segunda sección, artículos 46 al 53. En el estudio que realizó Giraldo Suárez sobre la nulidad de los tratados, se conoce 5 de consentimiento: el error, el dolo, la corrupción del representante de un Estado, la coacción sobre el representante de un Estado y la coacción sobre un Estado con la amenaza del uso de la fuerza. Dato histórico: en 1973, la República Federativa de Alemania y Checoslovaquia suscribieron un tratado para anular ipso facto el Acuerdo de Múnich de 1938. Se acordó que la anulación se haría efectiva desde el instante mismo de la firma. La costumbre. La costumbre es la fuente más extensa y antigua del derecho internacional y de muchas instituciones internacionales actuales. Como ejemplo tenemos el derecho marítimo, cuyas fuentes son las costumbres de los famosos roles de Olerón del siglo XII y del consulado del mar del siglo XIV. El derecho diplomático y consular, que encuentra sus orígenes en las costumbres entre las naciones, y las prácticas o costumbres de la guerra, que con el tiempo se han convertido en derecho escrito. A estas prácticas de repetir una costumbre para que luego se haga norma escrita se llama derecho consuetudinario. Para que una costumbre se haga norma jurídica, debe ser general, debe ser algo ejecutado por un conglomerado humano, debe ser uniforme y de forma continua. La Convención de La Haya de 1907 califica a la costumbre como una fuente principal y preciada del derecho internacional. Artículos 4 al 12.
El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia califica a la costumbre internacional como prueba de una práctica general aceptada como derecho. Los principios generales del derecho son aquellos principios que se pueden obtener por inducción, comparando los sistemas jurídicos más relevantes del mundo. Los principios son una fuente autónoma del derecho internacional. Recuerda que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su inciso C, expresa que la Corte deberá aplicar los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Otras fuentes del derecho internacional. Inciso A, las decisiones judiciales. Inciso B, opiniones de jurisconsultos. Inciso C, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Permanente de Justicia Internacional sobre los tratados. Inciso D, la doctrina. Inciso E, la equidad. Inciso F, la analogía. Y esto fue Fuentes del Derecho Internacional.